Buenos días, respetados estudiantes del cálculo. En esta ocasión vamos a ver un tema que es puntual con respecto a lo que ya hemos venido haciendo anteriormente. Con anticipación hablamos de las funciones. Vimos todo lo que fueron sus definiciones. Vimos también qué significaba el dominio de una función, el codominio de una función. Con estos conceptos nos fuimos a llevar la función al plano cartesiano. Allí en el plano cartesiano nosotros pudimos realizar ciertas operaciones como fueron la adición, la sustracción, la multiplicación, la división. Y todas estas cosas fueron específicamente en funciones que eran muy comunes. Hoy en día vamos a trasladar el concepto a funciones como esta, por ejemplo, f de x igual a 2x al cuadrado más x menos 3 sobre x menos 1. Indudablemente que si yo en un momento les pido a ustedes que me grafiquen esto, evidentemente que van a encontrar algún obstáculo porque no están acostumbrados a tener delante una función de este tipo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que nosotros debemos de seguir para poder que estas funciones en un momento dado se puedan tratar como se trataron las anteriores funciones? En este caso, nosotros observamos bien la función y nos damos cuenta que ella tiene un punto débil. Y ese punto débil es que x no puede ser 1. Y todos sabemos que si x es 1, entonces este denominador aquí se hace 0. Y cualquier cantidad dividida entre 0 es una cantidad imposible, o sea, no se puede determinar. Lo más que podemos decir que es indeterminado o infinito o un error. Basado en este concepto, fue lo que el matemático alemán Leibniz hizo ciertos ensayos para ver por qué razón x no podía ser igual a 1. Ya él estaba conforme con que definitivamente, si él decía que x era igual a 1, entonces esta función iba a ser indeterminada. Basado en ese concepto, él se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces buscó un método, y el método fue un método sencillo. Él dijo, bueno, yo no le voy a partir de una hipótesis, que x no es igual a 1. Y bajo ese concepto o esa hipótesis, nosotros tenemos que tener claridad de que yo puedo acercarme bastante a 1, con valores, eso sí, que pueden ser menores que 1 y pueden ser mayores que 1. Bajo este concepto, nosotros vamos a ver entonces algo que nos va a facilitar el cálculo. Y es el siguiente. Viendo la expresión, nosotros podemos inmediatamente tratar de, si es posible factorizar, factorizamos. Y efectivamente, si factorizamos esta expresión, tenemos 2x más 3 sobre por x menos 1. Y abajo queda x menos 1. La pregunta es, y es lo más corriente, pues, ¿por qué nosotros tuvimos que buscar un mecanismo para factorizar la parte de arriba? Y era una respuesta lógica decir, porque eso me permite a mí reducir la expresión, la dificultad de esa expresión. Y efectivamente, todos saben que aquí esa expresión se puede simplificar. Y al simplificar esa función, lo que me queda que es f de x, 2x igual a 2x más 3. Y esta función es una función lineal, que ya ustedes han estudiado de sobra y se ve
que es mucho más fácil que tener esta función, pero es la misma. Lo único que hemos hecho es cambiar la expresión por una más sencilla. Ahora, como él sabe que x no puede ser igual a 1, aquí se ve que nosotros, bajo ningún punto de vista, vamos a darle el valor de 1 a x. Pero sí vamos a tratar de hacer algo. Vamos a comenzar a darle valores próximos a x, muy próximos a x, y en ese sentido voy a mostrarle una tabla. Ustedes están observando en esta tabla que yo he comenzado a darle valores a x cada vez más próximos a 1. Aquí tenemos 0, 25 centésimos, 50 centésimos, 75 centésimos, etcétera, hasta 0.999.999. Y en la medida que yo fui acercando el valor de x a 1, nosotros podemos observar inmediatamente cómo se reciben los valores de f de x. Aquí tenemos, por ejemplo, que cuando x vale 0, en esta expresión, 2 por 0 es 0, más 3 es 3. Entonces f de x es igual a 3. Y ya como nosotros estamos acostumbrados a funcionar con lo que es el dominio de la función y el codominio de la función, ya sabemos que todos los valores que nosotros le demos a x son los valores del dominio de la función, menos el que está prohibido, que es que x valga 1. En ese sentido, cuando yo observo detenidamente qué pasa cuando x se acerca a 1 con valores más pequeños, porque todos esos valores que vimos son más pequeños que 1, entonces observamos que f de x se fue acercando cada vez más también a otro valor, en este caso al valor de 5. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese efecto en f de x, inmediatamente nosotros podemos decir, bueno, si yo me acerco a x por la izquierda, yo veo que el valor de la función se va a acercar a 5. Pero no era suficiente. Leibniz también quería probar qué sucedía cuando acercaba el valor de x por la derecha. Y bajo esas condiciones, ustedes pueden observar que ahora nosotros le damos valores a x mayores que 1. Podemos decir que empezamos por 2 y así sucesivamente seguimos por 1,75, 1,50, 1,25 y cada vez nos acercamos más a 1. Pero todos estos valores son mayores que 1. Cuando observamos la respuesta que tenemos para las imágenes de estos valores, nos encontramos que también el valor de f de x comienza a acercarse también a 5. Yo siento que este fue el paso fundamental que hizo que Leibniz abriera el compás, las puertas, por decirlo así, hacia lo que era el avance de la ciencia. Porque hasta ese momento lo único que se sabía era que el valor de x, si le damos el valor de 1 a x, el valor de la función no se conocía, no tenía valor. Pero ahora sabemos que sí podemos acercar el valor de x a un valor como el 1, sin que sea el 1, y en ese sentido nos damos cuenta que el valor de la función se va a ir acercando a 5. ¿Cómo hizo Leibniz para concretar esta respuesta? Sencillamente él dijo, bueno, lo que vamos a tener es que cuando que el valor de la función se va a determinar por el límite de esa función cuando x se aproxima a 1, y lo vamos a denotar en esta forma. Pero cuando va a aproximarse por la derecha,
podemos ponerlo así. Cuando vamos a aproximarlo por la izquierda, lo podemos poner así. Y en todo caso, el valor al que se aproxima en este ejemplo que tenemos es 5. Por ambos lados, por la izquierda y por la derecha. Basado en este concepto, entonces Lenin dijo, vamos a evitar el problema de la relatividad de los números. Vamos entonces a determinar, por medio de una propiedad simple, que son los valores absolutos, que el valor al cual tiende el límite va a ser 5, sin mencionar bajo ningún punto de vista el concepto de relatividad. Vale la pena destacar en este momento que esta situación hizo que Lenin automáticamente cayera en una definición, prácticamente es una definición. Y esa definición se tiene que basar en lo que nosotros estamos viendo en las tablas. Por ejemplo, él vio que cuando X se aproxima a 1 por el lado izquierdo, entonces ahí tenemos que, por ejemplo, en el caso del ejemplo, si X es 0, f de X es 3. Y si X es 25 centésimos, f de X es 3.5. ¿Pero qué significa esto? Que el valor de f de X es inferior a un número decimal muy pequeño. Y en ese sentido nosotros tenemos que si X es igual a 0, si X igual a 0, entonces f de X es igual a 3. Pero si X es igual a 0.25, entonces f de X es igual a 3.5. ¿Qué significa esto? Que yo me doy cuenta que hay una relación entre los valores de f de X y los valores de X. Y el que va mandando en este caso es el valor de X. Depende lo que yo quiera con f de X del valor que yo le dé a f de X. Basado en esto lo podemos ya llevar a un nivel mucho más técnico ahora. ¿Cómo así? Nosotros podemos decir, por ejemplo, que cuando X difiere en 1, en 0.001, o sea, un milésimo, cuando X difiere en un milésimo, entonces f de X difiere en 2 milésimos. Si ahora hacemos que f de X se acerque más todavía y hacemos que se acerque en un millonésimo, entonces f de X se acerca al valor de 5 en 2 millonésimos. Esto hizo inmediatamente que Lenin cayera en prácticamente una definición inmediata. ¿Por qué? Porque él se está dando cuenta que al momento que yo le dé valores a X, recibo valores de f de X que se acercan al límite donde yo quiero, al número donde yo sé que poco más o menos debo llegar. Y hizo entonces el proceso inverso. Él dice, ¿cómo yo puedo hacer para que f de X se acerque a 5? Entonces la respuesta era, bueno, para que f de X se acerque a 5, X tiene que acercarse lo suficiente a 1. Entonces él lo que hizo fue utilizar cantidades muy pequeñas, épsilon y delta, definiéndola como cantidades extremadamente pequeñas, tan pequeñas como el cerebro pueda imaginárselo. Y basado en ese concepto
entonces dijo lo siguiente. Que el límite de f de x, cuando x se aproxima a un valor específico, es igual a L. ¿Pero con qué condiciones es igual a L? Con las condiciones de que siempre que se cumpla que f de x menos SL menos SL sea menor que ese epsilon, que es una cantidad muy pequeña. Pero eso se va a conseguir, ya lo hemos visto en la práctica, cuando la diferencia de x menos el valor de a, al cual está tendiendo x, sea menor que esa bendita diferencia pequeña. Esta fue la definición que le abrió las puertas a la robótica, la biogenética, los viajes espaciales, etc. Porque ahora sí se sabía con más exactitud qué pasaba con esta función cuando x se acercaba a 1. Podríamos entonces decirlo así: el límite de esta función cuando x se acerca a 1 es 5. Y eso fue el éxito de Leibniz en esta situación del cálculo diferencial. Yo siento que hubo muchas inquietudes al comienzo, porque aparentemente esto eran cuestiones meramente teóricas. Y basado en eso, entonces se puso un ejemplo más práctico. Y en ese sentido, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Sea la función definida en la siguiente forma: f de x es igual a 4x menos 1. Dado que el límite de f de x, dado que el límite de f de x cuando x tiende a 3, entonces es igual a 11. Estaba en la teoría, se puede observar que cuando estoy acercando el valor de x a 3, aquí definitivamente da 12 menos 1, 11. Pero la idea era buscar con exactitud que eso se cumplía. Entonces él dice, bueno, vamos a trabajarlo. Él dice que el límite de f de x cuando x tiende a 3 es igual a 11. Significa que el f de x menos 11, que es el límite según lo que nosotros hemos dicho, debe ser menor que epsilon. Pero ¿qué epsilon nos dan? Bueno, aquí dependía de la imaginación del hombre, una imaginación de que tenía que determinar qué tan cerca quería el valor de x al valor que él buscaba para el límite. Entonces él dice, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a hacer que epsilon sea una cantidad como 0.01, un centésimo. Entonces, si es así, entonces esto será el límite si se cumple, siempre que
0 sea menor que x menos 3, debe existir entonces un delta. Para que existiera ese delta, entonces teníamos que buscar los orígenes aquí. Y eso significa que f de x, si es 4x menos 1, si yo a eso le resto 11, eso es lo que va a ser 0 menor que 0.01. Pero esto es lo mismo que decir 4x menos 12. Menos 12. Y eso es lo que debe ser menor que el delta. Perdón, que 0.01. Y eso significa que el valor absoluto de esto, buscando una factorización sencilla, es igual a 4 por x menos 3. Y eso debe ser menor que un centésimo. Pero por las propiedades de los valores absolutos, este 4 puede salir de allí y eso es igual al valor absoluto de x menos 3, que es menor que un centésimo. Y como nosotros sabemos que esta es una desigualdad simple, nosotros podemos despejar el valor de x menos 3, y sabemos que es igual a 0.01 entre 4, el valor absoluto. Y eso que está aquí, x menos 3, va a terminar siendo menor que ¿qué? Que 0.025. Y dice entonces Lenin, para que yo logre saber que el límite de esta función 4x menos 1 es igual a 11, cuando x se acerque a 3, lo único que he demostrado es que para un valor específico que se escogió, que fue de 1 milésimo, existe un valor para delta que es 25 10 milésimos. Y ese fue el éxito definitivo que nos dio Lenin para responder a una pregunta como la que se hizo originalmente. Con esto creo que hemos dado una respuesta al concepto que Lenin tanto luchó para darle una respuesta, que fue cuál era el límite de una función. Yo siento que en la próxima charla vamos a ver entonces algo más detallado con respecto a las propiedades de estos límites, cómo se comportan y hacia dónde vamos para su uso perfecto, su uso exacto, que es lo que tenemos que hacer. Gracias.